Y entonces dentro de los pasivos, hay dos grandes clasificaciones. Estos son los pasivos corrientes por un lado, o pasivos de corto plazo, y por otro lado están los pasivos de largo plazo. No hay una tercera clasificación según la norma, o sea, o son cortos o son largo plazo. Entonces, los pasivos corrientes, ¿cuáles son? Si los activos corrientes eran todos aquellos activos que se convierten rápidamente en efectivo, los pasivos corrientes son todos aquellos compromisos que se deben pagar, que se deben cumplir antes de un año. Dentro de esos pasivos corrientes, tenemos, por ejemplo, lo que son las cuentas por pagar proveedores, que es lo que generalmente aparece allí como cuenta por pagar proveedores. Aparece también los impuestos por pagar, las retenciones por pagar, las líneas de crédito de los bancos cuando se trata de líneas que son máximo a 12 meses. Por ejemplo, hay líneas de crédito que son a más de 12 meses. Por ejemplo, usted si le está analizando un estado financiero de un ganadero y tiene líneas a 18 meses, que normalmente las líneas de SEBA son a 18 meses, hay una porción que va con vencimiento en el corto plazo o pasivo corriente, y la otra parte tiene que ir a largo plazo. O por ejemplo, cuando hay líneas de crédito, en el caso de las financieras, las financieras normalmente se financian con líneas que son a 36 meses, 48 meses, 60 meses. Todo eso va a llevar una porción corriente, o sea, los vencimientos que están antes de los 12 meses, y lo demás va en el largo plazo. Y también hay un componente importante que se llama la porción corriente de la deuda de largo plazo. Generalmente la encuentran en los estados financieros, en algún tipo de reporte con unas siglas que son PCLP, que significa porción corriente de la deuda de largo plazo. ¿Qué es la porción corriente de la deuda de largo plazo? Por ejemplo, la empresa tiene un préstamo a 10 años. Sobre ese tipo de empresas o préstamos, por ejemplo, el préstamo vence en el 2030 y la letra por pagar son, vamos a decir un número, $1,000. $1,000 al mes. Entonces, lo que se tiene que pagar en los próximos 12 meses, es decir, $12,000, porque son $1,000 todos los meses, lo que se tiene que pagar, eso es lo que se llama la porción corriente de la deuda de largo plazo. No son, si nos debe el cliente o la empresa debe, qué sé yo, $20,000 al banco, esos $20,000 no van a ir todos a largo plazo, aunque la deuda venza en el año 2030. Tiene que ir una parte a largo plazo y otra parte a corto plazo, o sea, en la porción corriente. O sea, la porción corriente es lo que se debe pagar al compromiso en los próximos 12 meses. Esa es la segregación que hay que hacer allí, o la diferenciación de cuánto es el corto plazo y cuánto es el largo plazo, porque eso es necesario para el análisis, porque en el análisis tenemos que determinar lo que se llama la cobertura de la deuda por un lado, y por otro lado la capacidad de pago. Entonces, si todo se lleva a largo plazo, se está distorsionando la información. Si el contador, vamos a pensar que no sea una de estas firmas auditoras, contador, bueno, se equivocó y todo lo puso a largo plazo, el que está haciendo el análisis tiene ahí nuevamente un ajuste que hay que hacer, llevar lo que corresponde al corto plazo y lo que corresponde a largo plazo. Bueno, ya mencioné las líneas de crédito, las líneas de sobregiro, hay líneas de factoring, están los leasing, que contablemente ya se registran como activo de derecho a uso, y por otro lado el pasivo por activo de derecho a uso, que no es más que los leasing. Hay que ver cuánto es a largo plazo y cuánto es el largo plazo. Entonces, los pasivos de largo plazo, ¿qué viene siendo? Bueno, lo que se tenga que pagar a los compromisos, por ejemplo, la deuda bancaria después de un año, lo que hay después de un año. Aquí pueden haber también cuentas por pagar
no, eso nunca va a aparecer en el pasivo corriente. Cuenta por pagar entre compañías relacionadas. Puede estar aquí, por ejemplo, también las reservas laborales por pagar, todo lo que son la indemnización, la prima de antigüedad. Todo esto va en el largo plazo porque no se tiene certeza que al empleado se va a despedir en los próximos 12 meses. Entonces, eso lo dejan se queda en el largo plazo. Aquí, ya que mencioné la parte de la cuenta por pagar accionista, no lo había mencionado en otros activos, que los otros activos van, por ejemplo, las cuentas por cobrar accionista debe ir en otros activos, y si hay entonces cuentas por pagar accionista deben ir en el pasivo de largo plazo. Entonces aquí hay otro ajuste que hay que hacer. ¿Y cuál es el ajuste? Casi siempre, cuando no hay una contabilidad formal, cuando no se lleva un registro contable de manera sistemática, de manera ordenada, de manera como debe ser, el contador casi siempre utiliza la cuenta por pagar o la cuenta por cobrar para balancear su estado de situación. Y eso no es ningún secreto. Muchos contadores lo hacen y al final lo que lo llevan es a esa cuenta para hacer el balance. Pero entonces, ¿qué se tiene que hacer en el análisis? Cuando se hace el análisis, si yo tengo una cuenta por cobrar accionista, significa que yo lo tengo que rebajar del patrimonio en el momento del análisis. Yo tengo un patrimonio por $100,000, pero tengo cuentas por cobrar accionista por $30,000, realmente yo tengo que convertir ese patrimonio en un patrimonio tangible y yo se lo rebajo a la cuenta del patrimonio y ya me quedarían $70,000. Pero si por el contrario yo tengo cuentas por pagar accionistas, yo entonces se lo voy a sumar al patrimonio. Ya, esa es digamos así, la manera de ajustar las cifras para poder hacer un análisis adecuadamente. También en parte de los pasivos de largo plazo, hay que incluir también cualquier otro tipo de obligaciones que se tenga, por ejemplo, de pronto algún arreglo de pago que se tenga con el fisco que sea más de un año. Ahí también va a haber una parte de corto plazo y otra parte de largo plazo. O sea, todo los compromisos que se tengan que pagar después de los 12 meses. En la medida que voy hablando, si hay alguien quiere comentar, quiere decir algo, quiere hacer un aporte, quiere preguntar, con toda confianza lo pueden hacer. Entonces vamos a ver el patrimonio. El patrimonio básicamente tiene tres componentes importantes. Es el capital social pagado, es decir, lo que los accionistas aportaron a la constitución de la compañía, o sea, cuánto ellos están arriesgando, o sea, cuánto se pagó en la compañía. Las utilidades retenidas, que son todas las utilidades, las ganancias que trae la empresa, y se van acumulando en el patrimonio hasta un momento que el accionista pueda sacar la plata en concepto de dividendos. Y por otro lado está lo que son lo que les hablaba del superávit por revaluación. Cuando existe una revaluación de activos, entonces hay que llevarlo al patrimonio. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el estado de cambio del patrimonio, porque el patrimonio puede decir simplemente patrimonio neto, pero entonces hay que buscar el estado de cambio en el patrimonio y allí vamos a encontrar el detalle. Pueden haber ajustes de años anteriores, pueden haber reservas patrimoniales que son voluntarias por parte de los accionistas que han decidido hacer. En fin, va a estar el impuesto complementario que siempre va a rebajar al patrimonio. Son muchas, de pronto algunos otro tipo de registros que van en el patrimonio, pero siempre es importante el analista mirarlo, revisarlo, saber de dónde provienen y cómo se originan. El famoso estado de flujo efectivo del cual hablábamos tiene tres componentes muy importantes, que son primero que todo las actividades de operación. O sea, son tres grandes actividades: las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, que básicamente cuando hablábamos del estado de flujo efectivo ya las mencionamos, que no es más que de dónde vienen los fondos. En las actividades de operación, los fondos vienen de las ventas
pero ya al neto, o sea, la utilidad neta, que la utilidad neta es el total de la venta, menos los costos, gastos y todo lo demás, se parte de la utilidad neta. La depreciación, hay que sumarle la depreciación, porque la depreciación no es un gasto en libros, la depreciación es un gasto que solamente está, perdón, no es un gasto en efectivo, sino es un gasto que está registrado únicamente en libros y por lo tanto no significa una erogación del efectivo y como tal hay que restarle ese ese componente de depreciación. Se resta en el mismo estado de resultado, pero acá en el estado de flujo efectivo se le tiene que sumar porque no fue una salida de efectivo. Y allí hay que tomar en cuenta entonces las variaciones que hay, lo que se llaman los cambios en activos y pasivos. Por ejemplo, cuando los activos están aumentando, el efectivo va a disminuir. Por ejemplo, usted compró más inventario, los inventarios aumentaron, pero su efectivo disminuye. Compró un carro nuevo, aumentó el activo, disminuyó el efectivo. Le aumentaron las cuentas por cobrar, le va a disminuir el efectivo porque lógicamente no se está recibiendo nada de esa cuenta por cobrar. Pero si es el caso contrario, los activos disminuyen, por ejemplo, disminuyeron las cuentas por cobrar, el efectivo le va a aumentar porque fue plata que entró. Y en el caso de los pasivos, cuando los pasivos aumentan, así mismo aumenta el efectivo, y cuando los pasivos disminuyen, el efectivo también disminuye. Por ejemplo, usted tenía cuenta por pagar de 100 el año pasado y ahora tiene solamente cuenta por pagar de 70. Significa que usted abonó 30, la disminución del pasivo, pero como usted abonó 30, así mismo también le disminuyó el efectivo. Entonces, esa es la combinación que se llama de cambio en activos y pasivos en las actividades de operación, y al final se obtiene un subtotal que se llama el efectivo neto proveniente de las actividades de operación. Entonces viene el otro desglose, que es la parte de otro grupo que se llama las actividades de inversión, que es todo lo que se compra en propiedad, planta y equipo. Si se compró carro, un terreno, si se vendió un equipo, una maquinaria, un mobiliario, ya todo ese movimiento que hay. Si yo tengo una venta, por ejemplo, de un terreno, lo vendí, me disminuyó el activo, en este caso va a ser una disminución del activo. Sin embargo, yo tengo un aumento en el efectivo. En las actividades de inversión, en ese caso, mi efectivo me va a aumentar, porque si yo tenía el terreno, lo vendí, es plata que entró a la caja, al banco, o sea, hay un aumento en el efectivo. Y en las actividades de financiamiento es todo lo que tenga que ver con financiamiento externo, llámese banco, financiera, algún tipo de financiamiento que se haya recibido. El pago de dividendos también va dentro de la actividad de financiamiento. Hay algunos que incluyen las cuentas por pagar accionistas, dependiendo cuál sea la condición de esa cuenta por pagar, lo tenemos que incluir dentro de las actividades de financiamiento. O si hay una nueva capitalización o algo, o sea, también va allí en el financiamiento. Al final de esta, la sumatoria de las actividades de inversión más las actividades de operación, las actividades de financiamiento, ese total da como resultado lo que se llama el cambio en el efectivo, o sea, la variación del efectivo de un año con el otro. Y esa variación del efectivo se le suma el efectivo inicial, va a ser exactamente igual el saldo que se tiene en el balance general en la cuenta de caja y banco. Entonces, allí, por ejemplo, hacer el análisis del estado de flujo efectivo es fundamental. Es determinante porque uno mide allí la eficiencia. Puede ser que la empresa tenga un problema de liquidez, que usted lo detecta con el análisis, y cuando usted va a analizar el estado de flujo efectivo se da cuenta cuál es el origen de ese problema de liquidez que tenga la compañía. Puede ser que tenga un problema de solvencia en el patrimonio, entonces también se determina aquí en el estado de efectivo, porque puede ser un problema de solvencia que los accionistas están sacándole toda la plata que la empresa se está ganando, o se ganaron, qué sé yo, $20,000 y retiraron en dividendo 30,000. Hay una merma ahí en el patrimonio. O sea, todo eso se identifica en el estado de flujo efectivo. Por eso era que le decía que era muy, muy importante hacer el análisis del estado de flujo efectivo. Entonces, veamos entonces estamos aquí en el estado de el balance, en el estado de resultados. El estado de resultados principalmente son todas
los ingresos que se tienen, son todos los ingresos que tenemos por ventas, toda la facturación que tenemos, menos los costos de ventas, porque cuando tenemos venta de mercancía, venta de acuerdo a la actividad que tengamos, venta de servicios, yo le tengo que rebajar todos los costos. Pueden ser costos de ventas, si se trata de una industria, de un procesamiento, ahí son costos de producción. También eso hay que tenerlo en cuenta, porque inclusive a veces, y cuando les hablo de contadores, porque son casos que yo he visto en parte de mi profesión, que por ejemplo el estado financiero de un señor ganadero que se dedica a la ceba, y entonces ponen costo de venta. O sea, ahí no hay costo de venta, ahí lo que hay es un costo de explotación ganadera. O sea, son terminologías que se tienen que el contador debe manejar muy bien y que le sirva para las personas que están haciendo el análisis. O por ejemplo, una fábrica, qué sé yo, de tortillas de maíz, dicen costo de venta. No hay costo de venta, hay costo de producción. O sea, son pequeñas detalles por los cuales el analista debe estar claro, debe saber, debe manejar. Pero si estoy analizando una distribuidora, entonces sí hay costo de venta, porque yo compro una mercancía para luego venderla. O también hay empresas que no tienen costos, sino son gastos. Por ejemplo, cuando se dedica a brindar un servicio, ahí lo que hay son gastos operacionales como tal. No hay ningún tipo de costo de venta ni nada de esto, ¿no? Entonces, en una empresa, por ejemplo, una empresa constructora, voy a tener los costos de construcción. Ya cuando es una promotora, por ejemplo, hay muchos costos que no se reconocen sino hasta el final, cuando la casa ya está lista para vender y se logra vender, entonces que se llevan a resultados. Mientras tanto aparecen como costos de proyectos en proceso. Entonces, esos son detalles que al momento de hacer el análisis es importante conocerlo. También ahora que menciona las empresas promotoras, la contabilidad permite que si la empresa tiene, qué sé yo, 50 casas por vender, tiene 50 cartas promesa de pago, lo llevan como a una cuenta del pasivo que en la cuenta del activo va como documentos por cobrar en otros activos, pero en el pasivo lo llevan como ingreso diferido. O sea, contablemente está bien, pero para efecto del análisis esto se saca, eso se netea. Si yo tengo 100 en documentos por cobrar y acá en los activos, en los pasivos tengo como ingreso diferido otra cantidad, yo lo tengo que netear, porque al momento de hacer el análisis es una burbuja, es un bulto que hay allí que está ensuciando el balance. Entonces uno lo tiene que limpiar para poder hacer un análisis adecuadamente. Entonces, pues, esos son los tipos de ajustes de los cuales hemos hablado desde el inicio, que uno tiene que ir revisando. Por eso que cuando usted o los analistas de estado financiero, los analistas de crédito corporativo, hay cursos importantes para esto que le llaman, por ejemplo, cómo identificar la contabilidad creativa. O sea, eso inclusive una vez vi en una universidad de Panamá que estaba dando todo un curso especializado en esto. Va más allá de una auditoría, o sea, va más allá de conocer cuáles son las partidas que aparecen en los balances, que al final no sirven de nada para hacer un buen análisis. Entonces, el analista tiene que tener la habilidad, la destreza de poder identificar esa contabilidad creativa y poder hacer estos ajustes de los cuales estamos hablando. Entonces, en el estado de resultados, los ingresos menos los costos, ya sean costos de producción, costos de explotación ganadera, costos agrícolas, de producción, qué sé yo, eso va a dar igual a lo que se llama la utilidad bruta. Esa utilidad bruta no se le ha descontado ningún gasto de operación. Los gastos de operaciones después van aparte. Se restan todos los gastos de operaciones, lo que son salario, electricidad, teléfono y tal. Una vez que se restan los costos menos los gastos de operaciones, da como resultado lo que se llama el EBITDA. El EBITDA o es lo mismo que la ganancia operativa. Y la ganancia operativa no es más que el ingreso menos costo menos los gastos operacionales.
da la ganancia operativa o la utilidad operativa. Entonces, esa utilidad operativa, el EBITDA, no es más que la utilidad antes de quitarle los intereses, antes de quitarle los impuestos, antes de quitarle la depreciación y antes de quitarle la amortización. El EBITDA o la ganancia operativa, el banco, cuando le va a analizar el crédito, es con lo que analiza la capacidad de pago. No es con la utilidad neta, no es con lo que factura, es el EBITDA. Esa generación operativa es muy similar a lo que hay en el efectivo proveniente de la actividad de operación. No exactamente igual, pero es un número muy parecido. Entonces, allí es donde se mide la verdadera capacidad de pago de la empresa para poder endeudarse. Y después del EBITDA, después de la generación operativa, yo le resto entonces los intereses que pago de los financiamientos bancarios, es lo que se llama el costo financiero. O sea, esos intereses no forman parte de la operación, eso va aparte. La depreciación, hay que restarle la depreciación, el gasto de depreciación, hay que restarle el gasto de amortización. Recuerden cuando hablábamos de los cupos, de las concesiones, que esto se tiene que amortizar de los activos intangibles. Hay que restarle ese gasto de amortización y después le restamos los impuestos. Entonces, antes de eso, se calculan los impuestos y después se le restan los impuestos y al final queda lo que se llama la utilidad neta. Pero usted sabe que hay compañías, hay muchas empresas que tienen, sobre todo empresas de construcción, o empresas que tienen mucho equipo pesado, mucha maquinaria, que tienen un EBITDA positivo, una generación operativa positiva, sin embargo tienen una utilidad neta negativa, o sea, pierden plata año tras año, contablemente, sin embargo la generación es positiva y son empresas que se endeudan, se siguen endeudando y pagan cero impuestos. ¿Por qué? Porque ese cero impuesto proviene de que hay un componente muy importante de depreciación. Y como el componente importante de depreciación le deduce el pago del impuesto, al final no paga nada al fisco, pero hay una generación operativa positiva. Y como la generación operativa es positiva y el banco eso es lo que utiliza, el banco le sigue dando línea, le sigue dando financiamiento y la empresa sigue creciendo. Entonces, esa es la parte en el estado de resultados importante analizarlo. Vamos a ver. Que está del cambio en el patrimonio, no es más que toda la variante que tenemos en el patrimonio, cuánto tenemos en todo el movimiento, cuánto tenemos en capital social pagado, cuánto tenemos en capital social pagado, cuánto se pagó en dividendos, cuánto el impuesto complementario, si hay ajustes del año anterior. A veces hay ajustes que se tienen que contablemente que se tienen que hacer porque bueno, resultó ser que un gasto apareció este año y era del año pasado, entonces eso va al patrimonio, o sea, con ajuste del año anterior o alguna adecuación que se le tenga que hacer al estado financiero, entonces todo eso va en el estado de cambio en el patrimonio. Por eso que se dice que es el detalle del movimiento del patrimonio en el año y si hay superávit por revaluación, hay que hacer el detalle de los activos, es decir, en la nota del estado financiero, si yo tengo, inmediatamente si usted como analista ve que hay un superávit por revaluación, primero que todo hay que ir a ver el patrimonio, cuánto fue la cantidad. Segundo, ver la nota. ¿Qué va a decir la nota? Bueno, la nota va a decir, bueno, el activo fijo tenía un valor de tanto y con este avalúo que se hizo en tal fecha por tal empresa, el valor comercial o el valor razonable es de tanto. Por lo tanto, esa diferencia, ese es el superávit. Eso tiene que estar claramente identificado en la nota y por otro lado debe estar claramente identificado en el estado de cambio en el patrimonio. Porque si no el patrimonio no va a balancear. El patrimonio del año anterior, usted le suma toda la ganancia de este año, le resta lo que se paga en dividendos, le resta el impuesto complementario y le suma, por ejemplo, el superávit por revaluación. Entonces va a dar el patrimonio neto. Eso es una conciliación de sumar y restar, y al final el patrimonio no puede ser más ni puede ser menos, porque la contabilidad, por eso digo que la contabilidad es tan práctica,
llena de mucha información y solamente tiene dos partes, por eso es que es tan sencilla, activo y pasivo, débito y crédito. Entonces, cuando hacemos esa relación del patrimonio, no puede ser, por ejemplo, que el patrimonio va a ser más, el patrimonio neto va a ser mucho mayor a cuando hacemos la conciliación del patrimonio. Entonces, eso es lo que el analista tiene que revisar, lo tiene que entender para poder hacer un buen análisis. ¿Preguntas hasta aquí? Si no, para entrar, o voy a terminar con las notas y revelaciones. Hacemos un alto de unos 5 minutos para comentarios. Veo que hay algunos en el chat. Las notas y revelaciones primero debe tener la información. Ajá. Dígame. Licenciado, ¿qué es un superávit por revaluación? ¿Qué es un superávit por revaluación? Bien. Vamos con un ejemplo práctico. La empresa compró un terreno en Boquete hace 20 años y le costó $20,000 el terreno. Ahora el terreno le hace un avalúo 20 años después, o tiempo después, y ya el terreno en el mercado no tiene un valor de 20,000, sino tiene un valor de $50,000. Esos $30,000 de diferencia de lo que yo traía registrado de 20 y a lo que vale ahora, recuerden que la contabilidad es a valor razonable, es decir, el valor razonable del activo, en este caso, o del pasivo. Esos $30,000 yo se lo tengo que sumar al activo. O sea, ya mi terreno, mi valor de terreno no va a ser 20, sino va a ser 50. Y la contrapartida de ese aumento en el terreno va a ir al patrimonio como un superávit por revaluación. Entonces, eso contablemente está perfecto, está bien, se cumplieron con todo lo que dice la política, debe haber un aval. No es que diga el dueño de la empresa, bueno, yo creo que el terreno ahora vale 50, no. Eso no, inclusive yo he visto estados financieros que en la nota dice, bueno, se consideraron una revaluación de tanto porque el dueño estima que el terreno ahora vale tanto. Eso está malo, porque eso, la norma dice que tiene que ser una empresa certificada de avalúo que diga cuál es el valor razonable del terreno, y en ese caso o sea, se toma en cuenta lo que diga la empresa de avalúo. Entonces, ese aumento en el activo, que es producto de la plusvalía que se dio del terreno, o del valor que incrementó el valor del terreno, eso va al patrimonio. Pero como les decía, contablemente está bien, la norma lo permite, está bien, pero para el análisis financiero, eso hay que sacarlo. Eso uno tiene que estresar hasta donde sea posible. Uno tiene que estresar. Cuando digo estresar, significa como ser más exigente al momento del análisis y poderle sacar ese superávit para ver cuánto es lo que se llama lo que se llama el patrimonio tangible. Pero contablemente está bien, pero para efectos del análisis hay que segregarlo de ahí, extraerlo. No tomarlo en cuenta sería. No tomarlo en cuenta, exactamente. Yo tengo que regresar mi terreno a 20 y al patrimonio le tengo que restar 30. Siguiendo con la pregunta de la compañera, si sucediera lo contrario, como hablábamos antes en el caso del ejemplo, que fuera que se devalúa el terreno, igual hago el mismo registro. Igual, se hace el mismo registro con producto del avalúo, se le resta el valor del terreno y así mismo se disminuye en el patrimonio. Sin embargo, entonces aquí sí cambia el asunto. En el análisis, entonces ya yo no voy a tocar nada del patrimonio. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí estoy estresando más el análisis. ¿Me expliqué? Contablemente los dos casos están perfectos, están bien, pero para efecto del análisis, el analista debe saber en qué momento yo debo hacer esos ajustes para poder, y más si se trata, o sea, para todo, un análisis financiero para la junta directiva, para la junta de accionistas, para el banco. O sea, el banco le va a sacar toda la basura que aparezca en el balance general, perdonen, pero ese es el término que se habla así, pues lo que está de más en el balance. Es como usted toma un pastel y empieza a recortarle lo que sobra, entonces usted nada más se va a comer la mejor parte del pastel.
Entonces, así mismo se hace el análisis. Entonces, para resumir esa parte, si estoy haciendo un análisis y hay un registro de un superávit por revaluación, ajá, lo rebajo, lo estreso, como usted decía, lo rebajo, no lo tomo en cuenta para mi análisis, pero sin embargo, si es lo contrario, que fue una devaluación. Ajá, si fue una devaluación, entonces sí lo tomo en cuenta. Correcto, ahí el patrimonio ya está estresado, el patrimonio. No lo estreso más. No lo estresa más, porque si no, entonces ya no, porque lo desestresaría, lo llevaría al momento anterior al avalúo. Pero hay muy pocos estados financieros que muestran eso, por muchas razones, porque es decir, financieramente está mostrando algo que no le conviene a la empresa, y eso forma parte de la contabilidad creativa, ¿no? O sea, lo puede obviar y lo puede tener así. Sin embargo, el que sí le va a saber toda la mayor parte de las intimidades es el del banco, el que le está apretando la plata. Entonces, por eso que, por ejemplo, en los bancos, cuando mandan a hacer un avalúo de una finca, le piden siempre al avaluador que certifique que la finca no tiene problemas de acceso, que no tiene problemas de ¿cómo se llama? De precarismo, que no es inundable, porque esa finca va a ser la garantía de un financiamiento. Entonces todo eso se tiene que plasmar en el análisis. ¿Una estación de combustible devalúa una propiedad? No, una estación de combustible, o sea, si yo tengo un terreno al lado de una estación de combustible, al contrario, me puede generar una plusvalía producto de las mejoras que hay alrededor de eso. Depende, ¿verdad? Porque si lo quiero para vivienda o si lo quiero para uso comercial. Sí, porque si tú el terreno lo tienes y vas a hacer, qué sé yo, el tipo de negocio que tú vayas a hacer, pero para ti de pronto no te sirve, pero lo puedes vender a otra persona que sí le funciona, para hacer, por ejemplo, una plaza comercial. Okay. Pero si tienes el terreno, vamos a suponer que yo conocí un caso de una empresa que tenía, creo que eran como 5 hectáreas en David, y tenía la persona compró el terreno para hacer un desarrollo de vivienda, y en el momento que lo compró decidió no hacer el proyecto, primero que todo porque tuvo un problema más que todo financiero y no pudo conseguir financiamiento en el momento oportuno. Después, cuando ya mejoró la situación, había un problema que si cambiaban o no cambiaban, daban o no daban el plazo del asunto del interés preferencial. Eso fue hace muchos años, unos 10 años atrás más o menos, 8 años. Y en ese interín que se da, ¿qué pasa? La entrada, que había una servidumbre muy amplia, muy bonita, que él en su bosqueo de su urbanización iba a ser una entrada muy bonita, llena de guayacanes. Recuerdo que yo vi el render de eso. Alrededor de esa entrada eran 2 fincas de unos señores que no eran de David, sino vivían, creo que en Panamá, y vinieron los precaristas y le invadieron la finca. Es más, al día de hoy esa finca está invadida, no han podido sacar a los precaristas, y el terreno se le devaluó más del 50%. ¿Por qué? Él no puede hacer el proyecto de vivienda, o sea, el valor razonable le cayó totalmente. Él no puede hacer el proyecto de vivienda porque nadie le viera comprar con los precaristas ahí enfrente. Y encima son precaristas, cuando son precarismo hay problemas social, muchos problemas de delincuencia. Y es más, hasta él para entrar a su terreno a veces no lo dejaban entrar los mismos precaristas. Profesor, una última pregunta al respecto. Si fuera una antena de estas que ahora andan poniendo esas antenas por todos lados y dicen que esas antenas pueden ocasionar cáncer y todo eso, ¿eso sí devaluaría una propiedad? Eso pudiera devaluarla dependiendo también del uso de la propiedad, del uso que se le vaya a dar. Pero si usted, por ejemplo, que es una finca que lo que tiene ganado ahí, eso no pasa nada. Gracias. Bueno. Ok, entonces, para terminar el cuento del señor el señor hoy día tiene el terreno y no puede hacer nada, no ha podido hacer nada, el terreno se le ha devaluado totalmente, en su estado financiero
le ha afectado, le ha mermado considerablemente el patrimonio producto de la invasión de los precaristas. Entonces, viendo las notas y revelaciones, debe ir la información general de la empresa, cuándo fue constituida, desde cuándo, a qué se dedica, la junta directiva, no los accionistas, no, sino la junta directiva, quién es el presidente, los principales dignatarios de la compañía, sobre todo la parte digamos así, como la ubicación o el giro del negocio, a qué se dedica la empresa. Principalmente hay que detallar la política contable que se tenga claramente definida, por ejemplo, los ingresos cuando se registran, cuando los gastos, la depreciación, el impuesto sobre la renta, todo eso es la política contable. Hay que llevar un detalle de las cuentas. No es que voy a poner en el estado financiero, bueno, tengo saldo en el banco del Banco General, tengo un Credit Corp, no, tengo saldo de banco, caja y banco, o efectivo y banco, y ya se puede dejar hasta allí. Si eso lo lleva a un banco, por ejemplo, el banco sí le va a pedir que le diga dónde tiene la plata, porque si yo soy el banquero y le voy a prestar plata, yo tengo que saber dónde mi cliente tiene tu depósito. ¿Para qué? Para decirle, David, yo te voy a prestar, pero me tienes que pasar esas cuentas para acá. O sea, eso es cajonero, en cualquier banco se lo van a decir y lo van a condicionar a esa manera. Muchas veces los créditos dicen, bueno, el crédito está aprobado, pero necesito lo que se llama la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Bueno, yo te doy la plata, pero tú me tienes que abrir, por ejemplo, un plazo fijo, me tienes que manejar la cuenta operativa de tu negocio aquí en el banco, y de esa manera hay una reciprocidad, inclusive se le pone hasta un porcentaje que se debe mantener en saldos promedio en las cuentas de chequera, porque hay muchas empresas que de pronto piden el préstamo en un banco y en ese banco no tienen absolutamente nada. Si acaso una cuenta donde le debitan la letra mensualmente. Entonces allí el analista del banco le va a exigir el detalle de, por ejemplo, las cuentas del efectivo, todas las cuentas por cobrar, o sea, no el detalle de las cuentas por cobrar, sino por lo menos la antigüedad, cuánto a 30, 60, 90 y más días, los inventarios, si hay diferentes tipos de inventario, por ejemplo, si tiene productos en proceso o inventario de materia prima, productos terminados, o sea, es un desglose de los inventarios. Si vende por ejemplo, un almacén de calle Cuarta, por ejemplo, hay que detallar el inventario, cuánto es en hogar, cuánto es en cuestiones de ropa, perfumería, accesorios. O sea, hay que hacer un desglose un poco más detallado del inventario. Si es una estación de gasolina, por ejemplo, el inventario en combustible, el inventario en lubricante, el inventario en gas. Ahora ya no tienen las bombas, ya no tienen los mini super estos, pero si tuviera los mini super, también hay que incluir el inventario de la mercancía que se tiene para la venta. Y así, pues, es importante el detalle de esos inventarios, el detalle de la propiedad, planta y equipo, la nota de la propiedad, planta y equipo es importante, que se hace la conciliación, es decir, el valor inicial, cuánto se rebajó, si es que se vendió, cuánto aumentó, si es que se adquirió nuevos equipos, y cuál es el valor final. Entonces el movimiento también de la depreciación, cuánto era la depreciación inicial, cuánto es el gasto y cuánto me queda de depreciación al final, y yo tengo que sacar el neto. Ahí se va a ver el neto de la propiedad, planta y equipo. Y así, por ejemplo, si hay una cuenta por cobrar accionista, un detalle de las cuentas por cobrar, a qué se debe, quién lo debe, cómo se va a pagar, cuándo lo va a pagar, si paga intereses o no paga. Generalmente las cuentas por cobrar accionista, la nota es bien simple, que dice que es una cuenta por cobrar a fulano de tal, y esta deuda no genera intereses, no tiene un plan de pago y no tiene una fecha de vencimiento, porque el accionista nunca lo va a pagar. O sea, como nunca lo va a pagar, esa cuenta por cobrar está en un activo, pero me está sumando el patrimonio. Entonces ese es otro ajuste que yo tengo que hacer. Tengo que quitar la cuenta por cobrar del activo y lo tengo que quitar del patrimonio. Entonces contablemente está bien, pero para el análisis hay que hacer el ajuste. Ese es el detalle de cada una de las cuentas, de las cuentas por pagar a proveedores, los vencimientos a 30, 60, 90, 120 y más días, de las cuentas por pagar a proveedores. El banco de pronto le puede pedir sus principales proveedores, quiénes son, y importante el vencimiento o la antigüedad de las cuentas, porque hay que ver que no vaya a ser que la empresa tenga su mayor porcentaje, lo tenga en más de 60 días. Ya si
Si está pidiendo crédito, es un indicio de cómo puede ser el comportamiento de pago. Bueno, son muchas cosas que pueden salir de ahí de esas notas. Cuando se trata de los préstamos bancarios, tienen que detallar el monto del préstamo, cuáles son las condiciones, cómo se paga, la letra, tasa efectiva, las garantías, los colaterales. Los colaterales son si hay póliza de vida, póliza de incendio, si hay fianzas de cumplimiento, por ejemplo, si hay los covenant que son las condiciones financieras estas, por ejemplo, que el cliente se tiene que mantener, por ejemplo, una liquidez de tanto, un endeudamiento de tanto, que son condiciones financieras que el banco le impone. Entonces, todo eso se tiene que revelar en el estado financiero. No es que diga, bueno, el cliente de la empresa tal le debe $100,000 al Banco Nacional y ya. No, eso no dice nada. ¿Qué es? ¿Para qué fue? ¿Cuándo se otorgó? ¿Cuándo vence? El plazo general, el total, la letra, cómo se paga, si es capital de intereses mensuales, trimestral, anual, al vencimiento, cuál es la tasa efectiva. O sea, todos esos datos deben abarcar la nota de las deudas bancarias. Hay que revelar toda la información que pueda afectar la situación financiera de la empresa. Como les decía, pueden haber demandas, pueden haber sobre todo demandas laborales, puede haber una demanda civil, y al momento de cerrar el estado financiero, o sea, se tiene conocimiento de dicha situación, eso se tiene que revelar, si hay un alcance del Seguro Social, de la DGI, si no se tiene, por ejemplo, el alcance, cuánto es el monto, se tiene que decir que, bueno, que se está haciendo esta auditoría, pero que no se tiene la certeza de cuánto será el alcance. Y si ya se tiene la certeza, inclusive antes del cierre, hay que hacer toda la reserva necesaria para ese posible alcance, y los hechos posteriores, que son alguna situación que puede variar o puede cambiar la situación de la empresa. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Como yo le decía, los estados financieros cerrados el 31 de diciembre, pero que se terminó el informe después del 15 de marzo, hay un punto que se llama hechos posteriores que hablan de la pandemia. Que la empresa, bueno, que sé yo, que estaba en el bloque tal y fue cerrada, por ejemplo, un hotel. Y el estado financiero se cerró el 31 de diciembre, pero el informe auditado sale ahora en mayo. O sea, un hecho posterior es que el hotel está cerrado desde tal fecha y que corresponde al bloque número tal y que no se tiene previsto o hay una fecha incierta de la apertura de ese bloque y por lo tanto no hay generación de la actividad económica durante todo ese tiempo. Eso es un hecho posterior. Un hecho posterior es, por ejemplo, si bueno, la empresa cerró el 31 de diciembre y se está haciendo la auditoría y la empresa se gana un contrato. Por ejemplo, vamos a pensar que no hay coronavirus, no hay nada, las condiciones normales, y la empresa se gana un contrato y ya se firmó, entonces es un hecho posterior. Que diga que en la fecha tal, la empresa se ganó un contrato de tal cosa, por un monto de tanto y están en tal etapa. ¿Por qué? Porque eso le da indicio de qué puede venir en el futuro, sea algo positivo o sea algo negativo. Todo eso, esas son las revelaciones. Por eso que es importante no puede haber un estado financiero con una nota de una página. O sea, eso es imposible. Y mire que yo he visto estados financieros que la nota es eso, dice banco tanto, cuenta por cobrar tanto, o sea, vuelven como a repetir lo mismo que está en el balance. Entonces, eso, y para decirle que son a veces malos contadores que lo que hacen es dañar la profesión porque presentan un informe que no es un informe profesional, pues como debe ser. Entonces son los contadores que de pronto van a una empresa y le dicen, bueno, yo te cobro $50 para hacerte un estado financiero, pero usted cuando va con toda la información que usted tiene, toda la experiencia que usted tiene, que usted va a manejar todo el tema de normas, y usted dice, bueno, yo te voy a levantar la información. No hemos hablado aquí de estado financiero auditado y los estados financieros compilados, que son dos cosas diferentes también que tenemos que ver. Y si una compilación es que usted se sienta y usted recoge la información de saldo de banco, saldo de los proveedores, qué sé yo, hace un inventario, porque no hay una contabilidad formal. Y usted le va a decir, bueno, yo te cobro $500. Y el empresario le va a decir, oye, pero yo tengo otro que me cobra 10 veces menos lo que tú me estás cobrando, así que me voy con mi contador de $50. Y así mismo le van a hacer un estado financiero de $50. O sea, que no sirve, pues. Entonces, eso es, el contador tiene que ser muy celoso en su profesión para
dar un servicio profesional y un servicio de calidad. Lo que le decía del estado financiero auditados, el estado financiero va a tener un dictamen del auditor importante. En ese dictamen hay que ver si la tiene el estado financiero tiene, o ese dictamen tiene un hecho relevante o tiene alguna salvedad. Una salvedad es que diga que vamos a suponer que, qué sé yo, que no se tiene certeza, por ejemplo, del cobro de una cuenta importante en el balance, que ahí se hace una salvedad, o que no se cumplió con tal norma. El auditor va a hacer una salvedad, o sea, dice, presenta el estado financiero de manera razonable, o con la salvedad, o si no van a poner con un hecho relevante, o van a poner todas las salvedades que tenga el estado financiero. Entonces, cuando se hace el análisis, eso hay que mencionar, que puede ser un estado financiero auditado sin salvedad o con salvedades. Y eso no lo tiene que inventar el analista, eso lo va a ver en el dictamen del estado financiero auditado. Y si es un estado financiero compilado, ya por lo menos, y es para un préstamo bancario, ya el banquero le van a encender un par de luces ya de advertencia, donde diga que probablemente la información que está allí no es la más, con mayor certeza se ha levantado, porque es información que la empresa está suministrando sin llevar una contabilidad formal. Entonces vamos a ver los indicadores financieros, y antes de ver los indicadores financieros creo que aquí habían unas preguntas y vamos a revisarlas en el chat. Kim. Ismael, sí, los conceptos resumidos, yo les voy a pasar la diapositiva. Claro, la diapositiva solamente hay puntos, no hay conceptos generales. Lo puedes tener en la grabación de la clase que la estamos haciendo, y después yo se la voy a suministrar, le voy a mandar por correo un enlace para que puedan descargar esa grabación. Pueden adelantar, poner pausa, va a decir que yo hablo muy rápido, pero bueno, es tanto material que tenemos allí, pero lo pueden ver en la grabación. Leida dice aquí que produce la devaluación del terreno si tendemos a que ese tiene plusvalía. Ahí le explicamos, puede haber un hecho particulares, por ejemplo, una invasión del terreno, una inundación, puede ser. Bueno, aquí no hay plantas de pronto que puedan, vamos a suponer, terrenos que qué sé yo, se estableció en David no, en la afuera de David, una planta de cemento, por ejemplo, y usted tenía un terreno para hacer un proyecto de vivienda. Entonces, esa planta de cemento, si ustedes conocen, por ejemplo, el área de esta planta de cemento Bayano, para allá llegando a Colón, te ven que todas las casas están amarillas, producto del cemento ese que sale. Eso le provoca una devaluación al terreno. Bueno, Mario se fue porque tenía temas laborales, pero bueno, después puede ver la grabación. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces entramos con lo que ya son los indicadores financieros. Vamos a ver nuevamente tengo la tercera y la última opinión de ustedes que quiero que la veamos. Mario, te quedas 15 minutos, mejor sí. Ya, bueno, nos faltaría como media hora. Vamos a ver les voy a mandar el link para que lo revisen. Y tienen el link. Y la pregunta es la opinión de ustedes. Eligen un indicador que considera que es el más importante medir hoy en tiempo de pandemia. Ustedes dirán, bueno, por aquí yo no sé de qué son eso, pues no importa, es lo que ustedes consideren, la intuición de ustedes, la experiencia de ustedes, lo que conocen, los que son contadores, los que trabajan en finanzas, en fin, lo que puedan revisar según los indicadores que aparecen aquí. Aquí aparece apalancamiento, rentabilidad, ganancia, rotación del inventario, liquidez,
flujo de efectivo proyectado, endeudamiento, cobertura de deuda. ¿Qué para ustedes, qué es lo más importante que hay que medir hoy o revisar hoy? Así que pueden entrar al link y vamos a ver entonces la respuesta. Eso en un minuto tenemos para responder eso. Muy bien, ya tenemos casi el 50% de las respuestas. Vayan contestando, por favor. Solamente tienen que darle clic nuevamente al enlace que les mandé y los manda a un formulario y ustedes van a escoger una respuesta. Listo, yo creo que ya todos contestaron. Bien, la opinión de ustedes es importante. Aquí no hay respuestas buenas o respuestas malas, es la parte de la experiencia de ustedes, la opinión de ustedes. Aquí están ya las 14 respuestas. Según ustedes, hay 5 personas que opinaron que el indicador más, digamos, más importante que hay que medir, que hay que revisar, que hay que estar mirando ahora mismo es el endeudamiento. 4 personas dijeron que hay que ver la rentabilidad. Hay 3 personas que hablan de la liquidez. Muy bien, la ganancia, para una persona es importante ver la ganancia y para otra persona es importante ver la cobertura de la deuda. Miren, estos son algunos indicadores. Aquí hay, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicadores. En la clase nosotros vamos a ver probablemente unos 15, 12, 15 indicadores. Pero de acuerdo a la experiencia de las empresas de hoy día, que anteriormente no hubo una situación como esta, y lo que los bancos están mirando en las empresas y el empresario debe ver también, son 3 indicadores principales. Primero que todo, la liquidez. La liquidez, que después vamos a ver más adelante cómo se mide la liquidez, que es el activo corriente entre el pasivo corriente. Hay que ver ese indicador, cómo está actualmente en la empresa. Eso es lo más importante, porque muchas empresas no quiebran por problemas de utilidad, sino quiebran por problemas de liquidez. Otro dato importante que hay que estar mirando es la cobertura de deuda. ¿Por qué la cobertura de deuda? O sea, la capacidad que tenga la empresa para poderse endeudar, para poder endeudarse y poder pagar el endeudamiento. ¿Por qué? Porque en estos momentos las empresas que tienen holgura, o sea, que tienen un margen de endeudamiento, que se puedan endeudar, lo van a tener que hacer para cumplir el tema de liquidez. Y otro es el flujo de efectivo proyectado. El flujo de efectivo, este no es el estado del flujo de efectivo, este es el flujo de efectivo proyectado, es decir, cuánto consideramos o se considera
que van a hacer las entradas de efectivo, no ventas, ni, o sea, no, entradas de efectivo a partir de los meses, de aquí en adelante, y cuánto son las salidas. Todos los bancos, todos, absolutamente todos, para sus clientes comerciales le están diciendo, oye, dame tu flujo efectivo para los próximos 12 meses, o sea, de junio a junio 2020 a junio 2021. Dame cuál era tu previsión de venta que tenías para el año 2020 sin pandemia. Recuerden que todas las empresas hacen su previsión de venta, sus proyecciones. Dame cuánto vendiste enero, febrero y marzo, que fue muy irregular, porque fue cuando empezó la pandemia. Y dime qué ha pasado de abril en adelante hasta junio y qué tú esperas que pueda pasar de aquí en adelante. Entonces, allí hay que como que dibujar el futuro financiero del negocio. Entonces, tú conoces la empresa, tú eres el contador, tú eres el dueño de la empresa, tú eres el gerente de la empresa, tú conoces y tú puedes hacer una proyección de esa manera. Entonces, al hacer esa proyección, el banco va a decir, wow, puedo prestarte o no te puedo prestar, me vas a caer en morosidad, voy a tener un problema contigo más adelante, cómo te puedo reestructurar, cómo te puedo acompañar, ya, son diferentes para tomar decisiones. Entonces eso los bancos lo están haciendo y inclusive forma parte de esto de la moratoria, ¿no? Del análisis de la moratoria, y estoy hablando todo en préstamos comerciales, préstamos agropecuarios, préstamos industriales, no tiene que ver nada con préstamos de consumo, sino es netamente comercial. Entonces esos tres indicadores son importantes: la liquidez, la cobertura de la deuda y el flujo de efectivo proyectado. Entonces lo que ustedes mencionaron de la rentabilidad, eso es importante, sí, pero lo que es fundamental hoy día, lo que es determinante hoy día, de todas esas tres, si me preguntaran a mí, es el tema de liquidez. O sea, por eso que la liquidez es la que hay que observar, si es posible a diario, si hay una estrechez en la liquidez, si ya la empresa traía con un indicador de liquidez un poco estrecho o bien ajustado, entonces hay que estarlo revisando diariamente. Ok, entonces dentro de los indicadores financieros que nosotros tenemos, bueno, esta era la encuesta, tres grandes indicadores financieros de rentabilidad. La rentabilidad, primero uno analiza, estas fórmulas van a quedar aquí para hacer el análisis, también la vamos a estar viendo. Las fórmulas no son, no pretendo que en el curso ustedes se lo aprendan de memoria, tampoco esa es la idea, ni digamos así, ni el objetivo, pero sí es importante que se entienda qué interpretación se le da, qué significa. El margen bruto son las ganancias brutas entre el total de ingresos o el total de ventas. Esto se expresa en porcentaje, solamente son el total de ventas menos los costos de venta o costos de producción. Si yo no tengo costos, tengo solamente gastos, entonces no voy a tener ese margen bruto. Entonces eso se expresa en porcentaje, y este porcentaje entre más alto es mejor. El margen operativo no es más que dividir el EBITDA. El EBITDA son siglas en inglés, que son las ganancias, earning before, o sea, las ganancias antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización, dividido entre el total de ventas. Ese es el margen operativo. Eso es un indicador que se expresa también en porcentaje, y entre más alto es ese porcentaje, es mejor. El margen neto es la ganancia neta entre el total de venta. Al final esa es la rentabilidad, cuánto yo me estoy ganando neto del negocio, si es un 20%, 5%, 3%. Y aquí no es decir, bueno, es 20 o es 15 o es 3 o es 2, ¿con qué compararlo? Entonces, para analizar la rentabilidad propiamente dicha, que si es buena o es mala, es otro tipo de análisis que hay que hacer, que se llama que tiene un componente que se llama el costo promedio ponderado de capital. Pero eso en este curso no lo vamos a ver, vamos a verlo en el otro curso que tenemos que hacer sobre inversiones. Pero por el momento no nos vamos a enredar con ese análisis,
pero aquí es importante ver la ganancia neta, total neto, ya cuánto me quedó después de sacar los costos, los gastos, la depreciación, los intereses, la amortización, los impuestos. Al final, ¿cuánto me quedó? Con el total de la venta. Me dio 2%. Usted agarra un libro de finanzas y le va a decir, bueno, 2% significa que usted se ganó 2 centavos por cada dólar que vendió. Bueno, eso es, digamos así, una referencia. ¿Es bueno o es malo? Entonces hay que buscarle la métrica, o sea, hay que buscarle la parte cómo se puede medir, contra qué se puede, los comparables, ¿no? Para ver si es razonable o no. Esa es la rentabilidad. Esta presentación, terminado hoy la clase, yo se lo voy a mandar al correo para que tengan conocimiento. Dentro de la rentabilidad también tenemos el ROA. El ROA, porque viene de la sigla en inglés, que es el retorno sobre los activos, que es la ganancia neta entre los activos. Y mire que dice promedio. Al inicio de la clase hablábamos de que no es lo mismo comparar cuentas del balance general con las cuentas del estado de resultados. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el estado de resultados, recordarán que lleva un periodo de tiempo, mientras que el balance general es a una fecha específica, es una, digamos así, una foto de la situación financiera. Entonces, yo no puedo medir la ganancia neta con el total de los activos, porque la ganancia fue producto de toda una operación del 1 de enero al 31 de diciembre, mientras que los activos fue el último día del periodo fiscal. Entonces yo tengo que sacar un promedio de los 2 años. El año, por ejemplo, 2018 y el año 2017, ese total de los activos yo voy a promediar, porque ese promedio fue lo que me generó esa ganancia neta. También se puede tomar en cuenta con el activo anterior, con los activos anteriores. Sin embargo, está dejando por fuera lo que se ha invertido en enero, en febrero, qué sé yo, lo que se ha invertido en los activos desde el inicio del año, y entonces no cumple en su totalidad el análisis. Entonces, por eso es importante sacar el promedio. Cuando le damos con un número se va a entender mejor y no es nada complicado. El ROE, que es el retorno del patrimonio, del equity, esa es la ganancia neta entre el patrimonio, que también es el promedio. Se saca el promedio del patrimonio, porque la ganancia es todo un año, 12 meses, mientras que el patrimonio es a una fecha específica. El ROIC es el retorno sobre la inversión de capital, muy parecido al equity, pero aquí en este caso lo que hay que tomar en cuenta es el EBITDA, después de impuestos. El EBITDA después de impuestos, y lo dividimos entre el capital promedio. El capital no como patrimonio, sino sería capital realmente en inglés, que es igual al total de los activos, sobre la inversión total. Entonces tenemos que tomar en cuenta el EBITDA después de los impuestos dividido entre el total de los activos, de la inversión en activos. El costo promedio de la deuda financiera, que son los intereses divididos entre la deuda financiera promedio, para saber cuánto es el costo promedio o sea, cuánto me está costando la deuda total, ¿no? De la deuda de la compañía, de la empresa, del estado financiero que yo estoy analizando. ¿Cuánto me cuesta? ¿Me cuesta el 7%, el 8%? O sea, para saber cuánto, si yo me estoy endeudando a un mayor costo, o me estoy endeudando a un menor costo, o si mi deuda la estoy amortizando y cómo se mantiene el costo, se mantiene estable, está aumentando, está disminuyendo. O sea, ese es el análisis que hay que hacer allí para determinar el costo promedio de la deuda financiera. Entonces, estos 3 y 4 indicadores, tenían 7, aquí hay 3, y estos dos son 7, son los indicadores de rentabilidad. Ahora, son los mismos. Esta diapositiva la repetí por error. No, que estoy dando la misma, esta sea las rotaciones. Ahora tenemos la rotación de los inventarios, cuántas veces se rota el inventario para generar ventas en el año, la rotación de cuentas por cobrar, cuánto tiempo yo demoro en cobrarle a mis clientes, qué tan eficiente soy
si doy crédito, qué tan eficiente soy cobrando, y la rotación de los activos, qué tan efectivos, qué tan eficientes son los activos para generar ventas. Aquí me acabo de dar cuenta que aquí hay repetí una diapositiva y me faltaron las de endeudamiento, pero las de endeudamiento se las puedo mencionar aquí, después la voy a arreglar cuando se lo voy a mandar, ya va a estar lista. En el endeudamiento uno mide el endeudamiento total, es decir, el total de los pasivos entre el total del patrimonio. Por ejemplo, si yo tengo patrimonio de 100 y yo tengo pasivos de 500, significa que yo he endeudado mi patrimonio 5 veces. Ya es alarmante, más de 2 veces es alarmante. Se empiezan a encender las alarmas sobre el nivel de endeudamiento para el acreedor. Sin embargo, para el dueño de la empresa, del accionista, no puede ser problema, no puede ser motivo que le quite el sueño eso. ¿Por qué? Porque con plata ajena está generando utilidades, se puede dar el caso. Entonces eso es el nivel de endeudamiento, el nivel del apalancamiento financiero, que el apalancamiento financiero va muy de cerca, muy amarrado con el endeudamiento. Lo único que en el apalancamiento solamente se toma en cuenta la deuda bancaria, la deuda que genera interés, la deuda financiera. No se toma en cuenta proveedores, ni retenciones por pagar, ni reservas laborales por pagar, nada de eso, solamente deuda financiera. Dividida entre el patrimonio, es decir, cuántas veces la empresa ha endeudado su patrimonio con deuda financiera. Esas son básicamente las de endeudamiento, y también tenemos la de la cobertura de deuda o la capacidad de pago, o sea, en cuánto tiempo la empresa tiene la capacidad para pagar su compromiso. Esto sirve mucho, por ejemplo, para los bancos cuando un cliente le está pidiendo, bueno, yo quiero un préstamo, por ejemplo, para pagar en 10 años, y resulta ser que cuando se hace el análisis de la capacidad de pago, la capacidad de pago sale en 15, o sea, ya de salida me está diciendo los números que la empresa no puede pagar ese préstamo en 10 años, tendríamos que darle 15 años para pagar, y si la política del banco no llega hasta 15 años, entonces ya tendría entonces el banco que ajustar las condiciones del financiamiento. Pero esa se la mencioné así muy rápidamente porque no la tengo aquí en la diapositiva. O sea, lo que hice fue repetir dos diapositivas iguales, pero igual yo se la voy a mandar con completa la diapositiva. Entonces, son, como les decía, 12 indicadores financieros. Entonces vamos a ver lo que se llama el caso de estudio que nosotros vamos a ver es Cochet y compañía. Y Cochet, primero que todo, una empresa, todo el mundo conoce Cochet, de Cochet, quién es Cochet, la mayoría, creo que todos han ido a Cochet. En fin, no es ninguna empresa dedicada a construir reactores nucleares ni nada de esto, o sea, una empresa del palo. Es lo que vamos a analizar. Primero que todo, es una empresa pública, es decir, una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Y como la empresa cotiza en la bolsa de valores, los estados financieros son públicos. Es decir, cualquier persona se puede meter a la página, al website de la bolsa de valores y descarga los estados financieros. O sea, no hay nada oculto allí en esos estados financieros, porque esa información se tiene que revelar. ¿Y por qué se tiene que revelar? Porque Cochet, sus acciones están en la bolsa. O sea, yo quiero ser accionista de Cochet, o sea, a través de un puesto de bolsa yo puedo comprar acciones de Cochet. 1. 2, si yo quiero invertir en Cochet, en bonos, por ejemplo, yo voy y a través del banco o del puesto de bolsa que ha estructurado la emisión de bonos, yo puedo adquirir esos bonos. Entonces, para yo entender cómo está la compañía, o sea, eso tiene que ser público. Entonces, como tal, es una información que cualquier persona la puede buscar. Los competidores de Cochet, yo me imagino que Franklin Jurado cada 15 días busca el estado financiero de Cochet, o yo lo haría para ver cómo está la competencia. Sin embargo, Cochet no puede hacer lo mismo con Franklin Jurado, porque Franklin Jurado no es una empresa pública, no cotiza en bolsa, no tiene emisiones de bonos en bolsa, entonces esa información no es pública. Si yo le trajera aquí, por ejemplo, el estado financiero de Franklin Jurado, entonces sí estaría violando, por ejemplo, un principio de confidencialidad si yo tuviera acceso a la información, porque es una información que no puede estar revelada.
El segundo motivo de que por qué escogimos Cochés, porque es una empresa que se apalanca con renta fija, es decir, una empresa apalancada única y exclusivamente con bonos corporativos y valores comerciales negociables. No es una empresa que va al banco y le dan una línea de crédito, no es una empresa que va al banco y le dan una hipoteca, un préstamo a 30 años, no. Todo se apalanca, toda la empresa la operación está financiada con bonos que se emiten y se colocan en la bolsa de valores, y usted, cualquier persona, cualquier empresa, la cooperativa, Caseso puede invertir en bonos de Cochés, y así se decidiera. ¿Por qué? Porque es una empresa con una información que está disponible, y por lo tanto el inversionista, el inversor va a determinar, va a decidir si invierte o no invierte en esa compañía. Y tercero, ¿por qué Cochés y compañía? Porque eso tiene un patrimonio excepcional, y ustedes lo van a ver cuando hagamos el análisis, y ustedes van a decir, wow, o sea, nunca pensé que Cochés, no sé si alguno de ustedes ha analizado alguna vez Cochés, no tengo idea, pero el patrimonio, cuando vamos a analizar el patrimonio, ya ustedes me van a recordar cuando analicemos, me van a decir, oiga, ¿por qué usted decía que el patrimonio es excepcional? Entonces, ustedes mismos van a descubrir por qué el patrimonio es excepcional. Ya, eso forma parte de la construcción del aprendizaje. Y otro cuarto punto, no lo puse aquí, pero para referencia, yo creo que yo debo tener como más o menos entre unos 15 o 18 años siguiéndole la pista a Cochés de manera educativa, no es por ningún otro interés, sino de manera académica, siguiendo la pista, es decir, viendo la evolución de la compañía. Esta es una compañía que en el año 2000 estuvo a punto de quebrar, estuvo a punto de declararse en bancarrota. La compañía la salvó cuando la compañía, ¿cómo se llaman los otros? Novi compró todo el capital accionario de Cochés y le dejaron una mínima participación a la familia Cochés, y rescataron la empresa, cambiaron toda la estructura de financiamiento, la estructura patrimonial de la compañía la cambiaron su estrategia de endeudamiento que traía la empresa, hicieron unos planes de expansión muy ambiciosos. Ustedes ven en cualquier pueblo hay un Cochés, en cualquier ciudad un poco pequeña, no tan grande, hay Cochés. Cambiaron la imagen, bueno, tienen una serie de atributos, digamos así, que cuando hagamos el análisis se van a dar cuenta también que cuál es el verdadero negocio de Cochés, porque no es lo que aparenta así a simple vista de cuál es el negocio. Cuando uno hace el análisis del estado financiero, se da cuenta cuál es el verdadero negocio de Cochés y compañía. No es un negocio malo, no es un negocio ilegal, no, mucho menos, pero es un modelo de negocio muy interesante, y por eso escogí Cochés y compañía. No tengo que ver nada con Cochés ni nada, ni conozco a los dueños, ni mucho menos, sino es un tema netamente académico. Por eso fue que traje a Cochés y compañía. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. ¿Algún comentario, pregunta, por algo que podamos ampliar? Hola, Licen. Hola. ¿Cómo está? Oiga, muy interesante. Nos está dando una herramienta súper fácil a los que no somos financistas. Bueno, es que de eso se trata, el diplomado para no financistas. Sí, muchas gracias. Muy interesante, muy manejable los temas, el léxico para nosotros, muy interesante. Bueno, gracias. Entonces, viene la otra parte. Ismael, ¿querés decir algo? Bueno, sí, esto último me anima mucho porque me ha animado a poner en orden mi negocio, pues mi negocio, que es un negocio de servicio,
y me interesa pues saber esos indicadores. Yo no tengo idea de nada de eso. Yo compro, vendo, arreglo, cobro y no sé cómo andan las cuentas, y la verdad es que sería muy buena. Esta herramienta me ha interesado mucho, el último punto del análisis. Me he propuesto pues comenzar a llevar los detalles, pues imagino que de cada transacción que hago, venta o compra, gastos, ir anotando para ir llenando los cuadros y algún día pues llegar a hacer ese análisis, ponerlo en práctica. Claro, porque es que lo vas a una vez que tú ordenes el negocio. Mira, a veces los negocios no son malos, como le dije al inicio, malo es no llevar una información, tener la información financiera disponible en el momento, que tú sepas, saber, tú conozcas, por ejemplo, cuál es tu rentabilidad, cuál es tu margen, cuál es lo que se llama el margen de maniobra, cuánto es tu capital de trabajo mínimo que necesitas. O sea, son muchos indicadores que tú debes conocer, primero que todo como dueño de tu negocio, porque tal vez tú conoces el negocio, sabes hacer el negocio, pero lo que hay atrás de eso, que es la parte financiera, si no eres experto en finanzas, ya lo puedes aprender y puedes llevar mejor el negocio, inclusive controles, puedes mejorar la eficiencia, puedes mejorar la rentabilidad, de pronto puedes descartar algunas cosas que no estás haciendo bien, mejorarlas. O sea, son muchas lo que se puede sacar de allí. Bien, yo ya son las 5:30, le fallé a ustedes porque hoy teníamos que ver otro punto, pero creo que no va a haber tiempo. Quiero mostrarle algo antes de cerrar la clase. Aquí está. Yo les mandé al correo los estados financieros de Coché desde el 2000, creo que de 2014 o 2015 en adelante. Le voy a mostrar aquí el año 2019. Esta información, como les decía, es una información pública. No vayan a pensar que alguien me pasó el estado financiero de Coché. Eso es público, está en la Bolsa de Valores. El estado financiero fue auditado por Barreto y Asociados, una empresa auditora de auditoría de Panamá. Aquí hay un informe de auditoría que no tiene salvedades para este año. Toda esta es la parte del informe de auditoría. Al final, después tenemos todo lo que es el balance. Coché es una empresa que tiene 116 millones de dólares en activos, que ha venido creciendo en los últimos años. Después, cuando veamos ya la parte histórica, vamos a ver números así simples, no pareciera que no dicen muchas cosas. Sin embargo, hay una gran información y conclusiones que se pueden llegar a esto. Si ustedes ven, miren, tiene 115 millones de dólares de patrimonio de activos, pero tiene pasivos por casi 100 millones de dólares. Por lo tanto, su patrimonio solamente son 15 millones de dólares, un patrimonio muy pequeño, muy pequeño. Yo tengo activo en 115 patrimonio, debo 100 a mis acreedores. El total de ventas, por ejemplo, en el año 2019, esta compañía se ganó 3 millones de dólares, 3.1, casi 300 mil dólares menos que en el año 2018. Claro está, hay un componente importante del crecimiento de la construcción, y como ellos están en este sector, ha disminuido sus utilidades. Yo acabo de revisar los estados financieros al 31 de marzo. Al 31 de marzo tenían una pérdida, que si no mal recuerdo eran como de casi 100 mil dólares de pérdida, y sé que para el segundo trimestre, o sea, para el 30 de junio, las pérdidas tienen que haber sido el doble, o cuidado que más, a lo que va hasta junio. O sea que el panorama ya cambia totalmente. Este es el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, importante. Aquí, por ejemplo,
esta empresa, por ejemplo, genera efectivo más de 8 millones de dólares en sus actividades de operación. Normalmente en este último año hay una salida de efectivo importante en la adquisición de activos fijos y la amortización de deuda. Por eso que el efectivo al final se le redujo casi el 50%. Y aparecen las notas de la información general de la empresa, quiénes son, los diferentes tipos de empresas que tienen afiliadas, cuál es la base de preparación del estado financiero. Todo eso es política contable, la medición del valor razonable. Aquí debe haber temas de riesgo, la compensación de los pasivos y activos, los deterioros en los activos, el efectivo, cada una de las cuentas, las provisiones, los inventarios. Lo que quiero decirles es que aquí aparece este detalle, y aparece el riesgo de liquidez, riesgo de financiamiento, la deuda, que son los valores negociables comerciales, los bonos, la emisión, cuándo se hizo, cómo se hizo, si hay redención anticipada o no lo hay, cómo se paga el cupón, si es trimestral, mensual, anual. Aparece toda la información, y que para hacer un análisis esta información se necesita, porque no se puede hacer un análisis si no se tienen notas del estado financiero. Aquí está la nota del activo fijo, de la propiedad, planta y equipo, y una nota importantísima. Y al final, bueno, tenemos toda ya el detalle de el fondo de cesantía, bien, todas las cuentas de Coche y compañía. Entonces, eso que está allí, voy a mostrarle el otro. La hoja de spread que les mencioné. Esta es la hoja, ya el diseño ya lo hemos adelantado. Voy a poner esto un poco más pequeño para que se vea. Esto que aparece, estas cifras que están aquí, es lo mismo que acabamos de ver en el PDF que les mostré. Yo les mostré 2019, 2018, pero también les mandé 2017, 16 y 15. O sea, tenemos 5 años de historia de Coche y compañía. Entonces, los datos importantes, aquí dice cifras en miles. Cifras en miles, ¿para qué? Miren, el contador o los contadores, o sea, tiene que estar igual cantidad en débitos y créditos. Ese es el balance, ¿no? Hasta el centavo mínimo debe balancear. En finanzas se trabajan números redondos, números muy generales, pero que tienen un indicador. Entonces, por eso que aquí se trabaja cifras en miles. Un estado financiero no se va a presentar en miles, tiene que presentarse eso sin los decimales, pero con cifras completas. Y acá, para hacer el análisis, las cifras se trabajan en miles. ¿Qué significa? Que el efectivo, aquí no es que el Coche tiene $2.250. Coche tiene, si lo ven acá arriba, dice 2.249.802, pero se expresa en miles para un mejor análisis. Por ejemplo, aquí fondo de pensiones, no es que son $500, son $500.000. O sea, a cada cifra de esto, usted le tiene que agregar 3 cifras más para poderlo entender. Eso forma también parte del análisis. Si esta clase, si tuviéramos más tiempo, esto que está aquí, esto es lo que se llama la carga del spread. Esto ustedes lo tenían que haber hecho, o sea, y esto se va llevando como una destreza para capturar o para captar los datos del estado financiero y pasarlo a la hoja de spread. O sea, esto construirlo desde cero es bien enriquecedor, está bien emocionante, porque tú tienes que ir armando tu balance o tu hoja de spread con tu balance, y tú vas analizando y revisando cada una de las cifras, y lo vas trabajando, por ejemplo, cifras en miles de cada una de las cuentas que aparecen aquí. Al final tengo aquí dice 115.572, realmente son 115 millones de dólares. Si ustedes ven, viene creciendo 78, 91, 114, 115. El total de los ingresos, si ustedes vieron allá, era el informe era bastante amplio. Acá se trabaja en forma resumida: ventas, costo, utilidad bruta, los gastos administrativos, la utilidad operativa,
la depreciación, los otros ingresos que si hay que calcular todavía la deuda financiera, y aquí tenemos para calcular las razones financieras o los indicadores financieros. Y acá en esta otra parte, que es lo que vamos a hacer, es el análisis vertical, el análisis horizontal de cada una de las cifras del balance. Recuerden que uno de los objetivos era organizar la información financiera, eso que ya se fue adelantado aquí, y el segundo objetivo era pues construir el modelo de la hoja de spread. Es esto lo que ustedes van a construir. Esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Sí les voy a pedir que para la próxima clase ojalá podamos empezar a las 2 en punto. Ojalá no tengamos problemas con el enlace hoy. La verdad que no sé qué pasó, que en ese primer enlace no tenían acceso y por eso demoramos 20 minutos o media hora por iniciar. Porque lo que nos queda es una tarea bastante rápida, bastante titánica de hacer este spread, construir ¿cómo se llama? Las gráficas, el informe en gráfica, y después hacer el informe final. Les quiero decir que si de pronto no tenemos el tiempo para cubrirlo todo, bueno, podemos tomar unas horas adicionales de otro día entonces para concluirlo, ¿no? Lo importante es que se logre el objetivo que nos hemos propuesto, ese objetivo general y cada uno de los objetivos específicos que vimos. Bien, entonces ya para cerrar, quiero que prácticamente ya cerramos aquí. Para cerrar, siempre me gusta también en mi clase preguntarle a la gente qué aprendieron, porque a veces a mí una vez me dijo, profesor, yo no aprendí nada, y bueno, también puede ser, ¿no? Porque también suele pasar. Así que vamos a tomar 5 minutos ya para cerrar la clase, y alguien que me diga que de lo que vimos, qué fue lo que más le llamó la atención, qué es lo que digamos así, lo que siempre hay algún tema específico que uno le suele llamar más la atención y como quiera ahondar más en eso. Bueno, definitivamente al final lo que es el análisis de los datos que pueden ayudar a mejorar la operación de la empresa, sobre todo lo veo para aplicarlo a lo mismo, ¿no? Para eso. Claro. Para el negocio, está bien. Lo otro, dicen también que la verdad es que la herramienta Microsoft Teams nos ha dado también una experiencia muy, muy grata. Quizás algo en lo que nunca habíamos incursionado y no es tan difícil después de todo. Nos costó un poquito al inicio lo que no lo dominábamos, pero logramos hacerlo. Y lo otro, bueno, sí teníamos unas dudas con el estado de flujo efectivo, porque siempre pensé que yo solamente lo hacía en base a lo que yo proyectaba de gastos, o sea, cuál era mi proyección del mes de gastos, y ya veo que no, que tengo que ver qué me va a ingresar primero, para así mismo hacer la distribución del gasto que voy a establecer en el flujo. Correcto, sí, porque es importante diferenciar el estado de flujo efectivo con el flujo efectivo proyectado. Y entonces en el flujo efectivo proyectado tengo que tomar en cuenta cuáles son las entradas que voy a tener y después cuáles son las salidas que voy a tener, para determinar entonces cuánto me queda neto, ¿no? Sí, así mismo es. ¿Listo? ¿Alguien más? Silcia, Ilka. Yo quiero decir algo. Yo la verdad tenía mis dudas respecto a que vi que algunas personas manifestaron pues que no iban a tomar la modalidad virtual, tal vez pensando que no se iban a llenar las expectativas del curso, porque uno no está acostumbrado, uno que fue a la universidad ya hace rato, siempre presencial, y bueno, uno cree que uno necesita estar ahí sentado por frente al profesor para poder entender, pero realmente siento que nos ha ido bastante bien y creo que se ha cumplido el objetivo y hemos podido captar la información. No sé si es el profesor o si es la herramienta o qué, pero todo combinó bien. Son los participantes. También sí, puede ser. Ajá.
También puede ser. Estamos incursionando en una nueva era tecnológica. Sí, sí, yo sé que hay muchos que no decidieron no seguir precisamente por eso, porque lo ven como que, bueno, yo virtualmente no voy a aprender. Y créame que sí se aprende, porque sí se aprende y se puede enseñar. Yo tengo experiencia en la universidad que cuando cayó la pandemia, cerraron la universidad y teníamos que terminar el cuatrimestre y prácticamente tuvimos que ingeniárnosla los docentes para poder que el estudiante cumpliera con su objetivo de clase y pudiéramos terminar el cuatrimestre. Entonces toda esta herramienta nos facilita eso, ¿no? Bueno, yo sé que hay muchas, de pronto si quedaron algunas dudas o algo de aquí al otro sábado, me pueden escribir al correo electrónico donde le mandé el link. Si tienen alguna duda en particular, lo vemos, lo revisamos, lo aclaramos durante la semana y el próximo sábado también para ilustración de todo lo podemos traer a la sala para que todo el mundo esté claro, porque de pronto la duda de ese puede ser la duda de otra persona también. Y nos quedaría entonces pendiente para la próxima semana hacer la hoja de express, el análisis de las razones y el informe final. Una pregunta, si vamos a manejar la información por la plataforma Moodle que teníamos o solo por el correo. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo voy a usar las dos plataformas. Voy a subirla al Moodle, pero también se lo voy a mandar por correo, porque sé que también algunos han tenido problemas para tener acceso a la plataforma. Y a veces también es mucho más práctico, más fácil. Usted está en el teléfono y le llega un correo y ve la información allí, ¿no? Pero vamos a utilizar las dos plataformas. Sí. Igual el video lo va a enviar, ¿verdad? ¿Perdón? El video también lo va a enviar. Sí, el video de la clase lo vamos a enviar y voy a hacer el ajuste en la corrección, más que todo en la presentación esta que le dije, y entonces yo se la estoy mandando a más tardar mañana la presentación de hoy. Listo, entonces si no hay más preguntas, no hay más comentarios, 5:45 de la tarde, creo que hemos abarcado el tiempo unos 15 minutos más. Creo que fue productivo y fue a la vez muy provechoso. Así que muchas gracias y pasen feliz fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Igual, la pase bien. Interesante. Hasta luego. Hasta luego.